¿Cómo están? Bienvenidos a la presente emisión del Mundo desde el Sur. Soy Aaron Romero. Comenzamos esta emisión diciéndoles que la edición número 17 de la cumbre del Grupo de Países BRICS avanzó en Brasil con muchos temas sobre la mesa. Estaba la desdolarización, la justicia climática, por ejemplo, también la reforma al sistema financiero internacional, así como la cooperación bilateral. Esta reunión, por supuesto, estuvo marcada por una amenaza emitida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que iba a imponer aranceles adicionales del 10% a los países que se alinearan con este grupo. Bueno, de esto estaremos hablando y también estaremos analizando sobre esta cumbre del grupo BRICS. Pero antes vamos a recordarles que a través de nuestras redes sociales a lo largo del día hemos estado sondeando la opinión a ustedes los usuarios sobre el tema, la cumbre de los BRICS. Algunos ya han participado y han respondido a las preguntas que le hicimos al respecto. Ya la vamos a tener en pantalla. Allí la tiene, la cumbre 17 del grupo BRICS. Reitera su papel de representar la voz del sur global. Allí tiene la pregunta, ¿hacia dónde está el eje central del mundo multipolar de los BRICS? Bueno, tiene 4 opciones. Un nuevo sistema financiero internacional, también tiene desarrollo con mayor equidad social, refundación de organismos multilaterales o más cooperación para el sur global. Por supuesto, usted puede participar con nuestro código QR y al final de esta emisión tendremos los resultados. Por supuesto, para analizar este tema avanzamos de inmediato con Marcelo Ramírez. Él es director de contenidos de Asia TV, también analista geopolítico en Mundo y Espejos y también en Asia en Movimiento. Él nos acompaña desde Argentina. Marcelo, bienvenido a la pantalla de Telesur. ¿Cómo te va? Bien, bien, muchas gracias por llamarme. Marcelo, vemos nuevamente al grupo BRICS emerger como bien lo dijeron, como una voz del sur global. Quería preguntarte, este grupo, esta alianza BRICS, prácticamente cada año llama más la atención y quería preguntarte, bueno, a partir de este grupo BRICS, ¿qué está pasando con otros organismos multilaterales, por ejemplo, como la ONU? ¿Hacia dónde apuntan los BRICS en estos cambios geopolíticos que están gritando para que salgan nuevos cambios en la postura multipolar a nivel mundial? Bueno, creo que en realidad lo que los BRICS están haciendo es empezar a darle forma a ese mundo multipolar emergente, ese sistema multilateral que está apareciendo, policéntrico, y muchas formas de llamar básicamente a lo mismo, lo que es la caída del modelo hegemónico occidental y el reemplazo por un modelo donde haya nuevos actores. Creo que eso de alguna manera empieza a ponerle fecha de vencimiento a muchas de las organizaciones previas que se habían instalado bajo esta égida de Occidente. Por lo tanto, incluyendo las propias Naciones Unidas, van a ser reformuladas. Muchos de estos organismos terminarán desapareciendo y de alguna manera la columna vertebral de ese nuevo movimiento de lo que va a ser el BRICS, y allí se empieza a discutir en el seno del BRICS entonces qué posición tomar, y esto es lo que, bueno, hace que se preste ahora tanta atención. En el BRICS se va a definir básicamente cuál va a ser el futuro del mundo y por eso también tanta presión y por eso empezamos a notar ciertas fisuras dentro de los países, dividiéndose al menos, por lo menos en 2 grupos, entre los que tienen una posición más radicalizada y otra más negociadora con Occidente. Marcelo, si bien el centro o el eje central del grupo BRICS es el económico, aquí también se habla del desarrollo sostenible y la justicia global, por lo menos 2 puntos centrales. Igualmente repudia las medidas coercitivas unilaterales, contrarias por supuesto al derecho internacional, de las cuales han sido víctimas, por ejemplo, Rusia, que es el país más sancionado del mundo, por el área de América Latina, Cuba, desde hace más de 60 años, Venezuela, desde hace aproximadamente 9 años. Son varios los temas los que está manejando los BRICS, no solamente es el económico, y también dan una proyección de lo que son los grandes temas y que prácticamente se dejan de discutir en organismos más grandes, como por ejemplo la ONU, que tiene 193, 194 miembros, pero que los BRICS, a partir de ahora, a pesar de que son 11 países, pero representan también en conjunto el 40% tanto de la población mundial como del 40% del PIB. No, los BRICS básicamente es mucho más, sí, obviamente. Estamos hablando de una nueva arquitectura
que tiene que ver con muchos campos. Quizá donde haya un acuerdo o la forma de consensuar muchas de las políticas son con posiciones tal vez un poco lavadas, buscando evitar las posiciones que podían tensar internamente a los distintos países. Por ejemplo, no se habló mucho de la cuestión de Gaza, ni de Venezuela, ni de Ucrania, porque eso no tiene posiciones homogéneas en los grupos. Sin embargo, bueno, llamados, apelaciones al bienestar general, a la justicia, siempre en términos abstractos, son formas diplomáticas de ir manteniendo y conteniendo la situación mientras se va perfilando hacia un lado u otro. Esto depende mucho de la posición geopolítica de los países. Rusia evidentemente está enfrentada abiertamente con Occidente y tiene una posición mucho más dura que, por ejemplo, la que tiene Brasil en el otro extremo, que se transforma en un país eh, con intereses cruzados. Esto creo que es lo que se refleja en muchas de las posiciones. Brasil centra mucho esto, por ejemplo, en proyectos ecológicos, cuando en realidad las posiciones de Rusia o de China o de la propia India tienen que ver más con el uso de energía que tiene que ser barata para permitir el desarrollo industrial. Este tipo de cuestiones son a las que me refiero, y también tenemos que ver, bueno, también cuál es la posición ante el endurecimiento de algunos sectores occidentales ante esta consolidación del BRICS como actor. Entonces creo que ahí es donde tenemos que ir prestando atención en cómo el BRICS va tomando forma, va madurando como una organización que pueda reemplazar precisamente a ese orden previo de Occidente. Si bien es cierto, Marcelo, que los cambios a nivel político no se dan de la noche a la mañana, hay algo que no puede esperar mucho y es la acción en contra del cambio climático. Como por ejemplo, en materia climática, los países de la Asociación BRICS proponen un plan conjunto para ampliar la financiación climática. Ellos hablaron que es necesario elevar a 300 mil millones de dólares anuales entre los años 2025 y 2035, todo esto para financiar proyectos de adaptación y mitigación climática en los países del sur global. También aseguraron que destinarían el 40% de los créditos del nuevo Banco de Desarrollo de Proyectos Climáticos hasta 2026. Marcelo, el tema económico no tanto desde el punto de vista del desarrollo, sino también el tema económico desde el punto de vista climático, es fundamental para las naciones y ya vemos los efectos de los países no solamente en el sur global, sino también en el norte. Vemos grandes incendios, por ejemplo, en Grecia, vemos grandes inundaciones en Estados Unidos, por supuesto el paso de los huracanes por la región del Caribe. Todos los países ahorita no se escapan de los efectos del cambio climático. ¿Qué tan realizable es entonces esta meta de llevar a 300 mil millones de dólares anuales este financiamiento climático? ¿Es posible dentro del actual sistema económico global tener un fondo financiero para los efectos del cambio climático, Marcelo? Yo creo que es una discusión bastante más compleja. Creo que primero hay que determinar cuáles son las causas reales del calentamiento, si es que existe un calentamiento y en qué medida se está dando. Evidentemente, un diagnóstico equivocado puede llevar a conclusiones equivocadas. Acá lo que se está discutiendo es la matriz de desarrollo energético, y esto ya se vio en los años 90, que tenía como función impedir el crecimiento de países como la India, como el propio Brasil, como China en su momento, porque se restringía y se encarecía la producción de energía. ¿Podemos saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando en el clima? Bueno, evidentemente no lo sabemos, y este es el problema que hay. Hay intereses enfrentados. China no cuida su medio ambiente y busca el desarrollo sostenible, pero sin embargo sigue inaugurando plantas que funcionan a carbón. Rusia tiene una economía donde tiene una gran dependencia de las energías fósiles. La India no va a ceder su derecho al desarrollo en función de la cuestión climática, y solamente esto parecería ser una agenda que persigue Brasil, que es quien tiene un eje un poco más marcado en esta cuestión climática. Yo creo que esto no va a producir grandes cambios, porque las grandes naciones de los BRICS van a priorizar primero el desarrollo y la capacidad
de generar una actividad económica sostenible que les permita seguir sacando gente de la pobreza. Evidentemente las energías renovables, como se plantean, bueno, han demostrado sus inconvenientes en muchas oportunidades, dado que todavía no tienen el grado de madurez necesario como para poder reemplazar a las energías fósiles. Por lo tanto, yo creo que esto es una declaración que tiene que ver más con generar consensos y conseguir fondos destinados al desarrollo de organismos como Davos o de organizaciones climáticas mundiales, ONG que responden a esta línea, y no tanto a los deseos de los desarrollos del núcleo más duro de los BRICS, que está ligado muchas veces a la producción de energías fósiles, como es el caso de los países árabes, de Irán, de Rusia y de unos cuantos más que dependen de la energía barata, e inclusive Venezuela es un país que necesita bueno, una matriz energética basada en las energías fósiles, porque eso es un ingreso muy importante de divisas. Marcelo, ¿y cuál consideras que puede ser el aporte que puede dar el grupo BRICS, sobre todo para el tema de la seguridad alimentaria, que también fue tema central dentro de esta cumbre, sobre todo la seguridad alimentaria, por una parte, para los países que son víctimas de la desigualdad social? Estamos hablando, por ejemplo, de los países del sur global, África, pero también por los países que se le impone el hambre, en el caso del pueblo de Palestina, en la Franja de Gaza. ¿Cuál sería entonces el aporte de este grupo para dar una mayor seguridad alimentaria a nivel mundial? Bueno, yo creo que los BRICS tienen que apuntar a un modelo social diferente. Creo que no se puede permitir la especulación con productos que son sensibles para la calidad de vida humana, como es la alimentación o la salud, por ejemplo. Ese tipo de producciones tienen que estar lejos, no solo con bajas tasas impositivas, preferentemente no gravadas, sino que además deben ser posiciones que no se tienen que permitir la especulación en los mercados financieros. Hay mucha especulación en los mercados a futuro con el valor de los commodities, y esta especulación se paga precisamente con el hambre de los pueblos. Los negocios que suelen hacer muchas empresas multinacionales en función de su capacidad para influir en el mercado, por ejemplo, cerealero, es clave para que no se acceda a condiciones dignas de alimentación y necesarias para el desarrollo humano. Creo que lo que hay que cambiar es el modelo productivo, y hay cosas con las que se pueden comerciar y especular y cosas con las que no. Y precisamente los alimentos no debería ser así, y los BRICS tienen que enfocarse en esta producción, dado que ellos son grandes productores de alimentos, son los, diríamos, de los principales, pero también son los más sensibles a las variaciones de los precios. Los alimentos tienen que fijarse en función de las necesidades de la población y no en las especulaciones de los mercados financieros. Marcelo Ramírez, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera parte del Mundo desde el Sur. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a ustedes, por supuesto, no se aparte de nuestra pantalla, porque en la próxima parte venimos con más. Recuerde que usted también puede participar en la encuesta que hemos publicado en las redes sociales, pues al final de la emisión estaremos analizando los resultados. Ahí tiene el QR. Por supuesto, ya volvemos con más del Mundo desde el Sur. Nada nos emociona tanto que ver triunfar a los atletas. Sigue todas las noticias del mundo deportivo en el resumen semanal. Todos los sábados y domingos. Nuestra América Deportiva. Solo por Telesur.
Gracias por mantenerse atentos con nuestra pantalla y por supuesto desde el mundo del sur estamos dándole espacio y análisis a la cumbre del grupo BRICS que tuvo lugar en Brasil durante estos 2 días. Y bueno, precisamente el grupo BRICS logró consensuar un acuerdo para avalar la propuesta de reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Brasil, actual presidente de esta asociación, aseguró que para superar la crisis de confianza que el mundo enfrenta, es necesario transformar profundamente el Consejo de Seguridad para hacerlo más representativo, eficaz y democrático, lo que implicaría también incluir nuevos miembros permanentes procedentes de África, Asia, América Latina y el Caribe, por lo que entonces se evaluaría la nueva resolución y es crucial, también es importante ante un mundo cada vez más excluyente, ¿no? Y para analizar esta propuesta del grupo BRICS tenemos a Ana Prestes, ella es analista internacional de Brasil. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida a la pantalla de Telesur. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y la oportunidad de estar acá. Ana, esta propuesta que surge del grupo BRICS prácticamente no es nueva, pero es necesaria la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que haya un mejor equilibrio en la toma de decisiones, sobre todo sobre temas tan delicados como por ejemplo que vemos ahorita en Oriente Medio, la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania, donde por supuesto Ucrania ha contado con el avance o prácticamente el respaldo ilimitado de la OTAN y también de Estados Unidos. Es necesario entonces una reformulación, no solamente hoy porque estamos hablando del Consejo de Seguridad, pero también se ha estado hablando de la refundación de los organismos de defensa de los derechos humanos, ¿no? Sí, bueno, para Brasil como Estado, más que el gobierno, hace muchos años, muchas décadas en que el cambio del Consejo de Seguridad es una de las prioridades, ¿no? de los gobiernos y especialmente del órgano de relaciones exteriores que tenemos, ¿no? El Itamaraty, que tiene una agenda muy sólida y muchas veces incluso una agenda propia, incluso entre los distintos presidentes y presidentas que tuvimos. Entonces, para la diplomacia brasileña este es un tema muy importante. Pero al mismo tiempo es un poco paradojal porque el presidente Lula mismo habla mucho que las Naciones Unidas y lo que llama de gobernación global no funciona, no tiene efectividad en estos tiempos, porque está pasando un genocidio en este momento en Gaza, en Palestina, y estos organismos no tienen capacidad de imprimir ninguna condicionante, ningún cambio, imponer ningún proceso de paz o de cesar fuego, nada. Pero eso es lo que pasa en las relaciones internacionales, ¿no? Hay que criticar los organismos, pero también hay que buscar, luchar para usarlos, ¿no? Entonces, hoy cuando escuché el ministro nuestro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, hablar de eso, yo lo vi como él hablaba como si fuera una victoria, ¿no? Un logro de la diplomacia brasileña. Y también porque por mucho tiempo no fue fácil trabajar con la diplomacia china de que se proponiera que India estuviera también como una propuesta para ingresar al Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces sale esta propuesta que me parece un avance de parte de BRICS en este sentido de alcanzar una propuesta consensual entre los miembros. Ana, y mientras bien nos relatas que en la cumbre de los BRICS había una agenda de participación, de mayor diplomacia, también desde Estados Unidos había una agenda prácticamente personal por parte del presidente de Estados Unidos al amenazar a los países que se alinearan con el grupo BRICS con más aranceles del 10%. O sea, ya ahorita esos países tienen un arancel coercitivo del 10% y si se alinean con los países del grupo BRICS van a tener un arancel adicional del 10%. ¿Por qué la insistencia entonces del gobierno de Estados Unidos en mantener la línea de un proyecto prácticamente personal, imperial,
en el mundo a través de este tipo de medidas arancelarias, de amenazas constantes en contra de los países que prácticamente buscan una alternativa, buscan otra vía que no sea la de la imposición imperial de Estados Unidos. Sí, una amenaza muy reveladora, ¿no? Una amenaza que muestra al mundo cómo los Estados Unidos piensan que son los dueños del mundo, que pueden imponer así su voluntad. Incluso Trump, él habla cosas sin hacer consultas, ¿no? A su gobierno mismo, ¿no? O al Congreso, o la Asamblea de ellos, o el Congreso de representación, el Senado, nada, no hace consultas, no pregunta a nadie si está bien hacer estas amenazas y sale como que gobernando por el Twitter, ¿no? O por el X, como ahora se llama Twitter. Entonces, aún no es muy evidente o no está muy claro qué países, qué significa, son los países que en este momento ya son como miembros o asociados o que están alrededor de BRICS, porque hay muchas distintas posiciones, ¿no? Entre los países que hoy hacen parte de BRICS. Entonces no se sabe qué países son estos, si en verdad se van a añadir más tajas, aranceles a estos países, cómo se va en realidad conducir, porque con muchos de estos países ellos están en negociaciones en este mismo momento. Pero lo más importante es que cuando Trump habla de este tipo de amenaza, él revela al mundo también que tienen miedo al BRICS, que tienen miedo de que el sur global esté fuerte, integrado, reunido con propuestas muy fuertes y muy articuladas. Y eso sí es una amenaza al poderío de Estados Unidos. Sí, Ana, finalmente, durante la primera jornada de la cumbre BRICS que se realizó en Río de Janeiro, se habló ampliamente sobre el papel de la inteligencia artificial y estamos hablando del surgimiento de las nuevas tecnologías, ¿no? Prácticamente los países del grupo BRICS abogaban, por ejemplo, acordaban promover el uso no militar, ético y responsable de la inteligencia artificial. Cada país debería de tener el derecho a establecer sus propias normas de inteligencia artificial, algunos de los puntos. Y también pedían el refuerzo y la necesidad de una gobernanza de datos más justa. Te pregunto, hasta el momento, ¿hasta dónde se ha usado entonces o qué papel se le ha dado a la inteligencia artificial en este momento? Si están pidiendo el Grupo BRICS toda esta serie prácticamente de iniciativas para que se le dé un uso correcto a la inteligencia artificial, ¿qué se ha estado logrando entonces con la inteligencia artificial actualmente? Y la inteligencia artificial es un hecho y ya está dentro, ¿no? De nuestras sociedades, en varios ámbitos, en varios aspectos. Está en la academia, está en el sector empresarial y productivo, está en la economía, está en el mundo del trabajo, está en las redes sociales, está en toda parte. Entonces, es una preocupación muy grande la regulación, las finalidades del uso y cómo es una de las cuestiones más sensibles e importantes de la humanidad como un todo hoy, lo de la inteligencia artificial. Entonces, muy oportuno, muy importante que el BRICS hable de hacer cosas en conjunto, ¿no? Los países para hacer normativas, regulamentaciones para esto, así como también se habló, por ejemplo, a partir del Consejo Popular de BRICS, de una Big Tech de BRICS, ¿no? Una Big Tech de BRICS, como se habló también de los cables submarinos para la Internet del sur, no dependiente de los cables que vienen del norte. Entonces, pienso que eso de la ciencia, de la tecnología, la innovación y en general, y más importante, lo de la inteligencia artificial, es una preocupación actual y va a ser cada uno más fuerte en estos encuentros hasta que la humanidad sea capaz y especial los países más responsables, que
con el bienestar de la humanidad, que son los países miembros del BRICS, puedan tener cooperación en este importante tema. Ana, muchísimas gracias por este análisis. En definitiva, el mundo del multilateralismo es para valientes y para países y pueblos que sean constantes. Muchísimas gracias entonces por este aporte para la pantalla de Telesur. Será hasta la próxima. Sí, gracias por la oportunidad y un saludo a todos. Y bueno, antes de terminar con nuestro programa, vamos a revisar los resultados de la encuesta. Ya la vamos a tener en pantalla y precisamente abordamos el tema de la cumbre del Grupo BRICS en su edición número 17, que reiteraba su papel de representar la voz del sur global. Preguntábamos hacia dónde está el eje central del mundo multipolar del Grupo BRICS. Allí tenía 4 opciones. La más votada fue nuevo sistema financiero internacional con 61%. 24% desarrollo con mayor equidad social. La tercera más votada está la cuarta opción con 12%, más cooperación para el sur global. Y en cuarto lugar, la tercera opción precisamente con 3%, refundación de organismos multilaterales. Muchísimas gracias por entonces opinar para esta emisión. Por supuesto, usted no sea parte de nuestras pantallas y siga con nosotros, con Telesur, porque Telesur siempre da más. Será hasta la próxima.